Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. El Lenin español. Francisco Largo Caballero, el Lenin español, ha sido siempre objeto de toda nuestra atención. Nos sucedía con él lo que nos sucedía con Anselmo Lorenzo. Presentíamos en su vida política el móvil masónico. Leímos muchas obras en las que aparecían manadas enteras de políticos masones encaramados como simios en las ramas frondosas del Estado. Pero él no estaba. No aparecía su nombre ni su perfil. Exactamente igual que nos ocurrió con el anarquista Máximo, el célebre introductor de la anarquía en España, Anselmo Lorenzo. Consultamos boletines, actas masónicas, documentos de todo linaje. Era inútil. Largo Caballero se escapaba. Todas las investigaciones resultaban infructuosas. Nadie le había visto en las tenidas ni en los talleres. Y a pesar de todo, no podíamos apagar el interés que nos despertaba esta figura del socialismo. No pudimos, a pesar de nuestro empeño, relacionar su masonismo con su acción revolucionaria en nuestro libro anterior, sin dejar por ello de señalar el papel principalísimo que iba a desempeñar en la gran revolución de octubre. Nuestros estudios acerca del Lenin español demostraban que su fisonomía moral era opuesta a su conducta de luchador y de dirigente. No rimaba tampoco con la táctica impuesta por él al Partido Socialista y a la UGT. Todas estas razones nos movieron a buscar con ahínco el motivo o la razón que nos explicase la contradicción entre el espíritu del líder y los hechos del mismo. Tuvimos necesidad de remontarnos al año 1923, y el resultado de nuestros trabajos, siquiera sean una síntesis, son estos. Retrato de Largo Caballero. Sin creer en la frenología ni en las teorías de Lombroso, vamos a dar un pequeño retrato del célebre estuquista, afirmando que el mentón de Largo Caballero no es signo de voluntad, como pueden creer algunos discípulos de la antropometría, sino más bien que la barbilla del líder socialista es un maxilar aguzado y saliente a fuerza de horadar bajo la tierra, como los topos. Largo Caballero no es un hombre de genio, sino de mal genio, de mal talante, agrio, duro, esquinado. No tiene cultura. Apenas ha leído los libros rusos que no ha llegado a entender. Todos sus correligionarios le han superado. Carece de elocuencia. Habla muy mal, le cuesta mucho trabajo expresarse, y lo que consigue decir es siempre malo. Su palabra premiosa, vulgar, antiestética, sale de los labios difícil, como en parto doloroso del pensamiento. Apenas si tiene ideas propias, mejor dicho, yo creo que no tiene ninguna. En la vida ordinaria se muestra taciturno, embebido en un eterno silencio. Silencio de los que no tienen nada que decir. Estas negaciones nos llevan al límite preciso. A decir claramente que Largo Caballero es también una negación. Un negado, como vulgarmente se dice. Si quisiéramos simbolizar sus cualidades morales en un lienzo, utilizando la fuerza expresiva de los colores, nos veríamos obligados a embadurnarlo todo de negro, que es la negación de la luz y del color. Aunque ya lo negro es algo, porque lo negro es odio. He aquí lo único positivo que sale de la placa fotográfica. Odio, odio, mucho odio. Y efectivamente, solo este sentimiento anida en el alma del famoso señor Paco, exaltado un día a la silla del Ministerio de Trabajo. Como carece de otros impulsos, le pasa lo que al impedido de un brazo. Es decir, que se le desarrolla extraordinariamente el otro. Largo Caballero es sentimentalmente unilateral. Por eso su odio es enorme, inacabable, integral.
Es incapaz de perdonar, dijo de él Saborit, después de observarle 20 años en una amistad estrecha, y la expresión del camarada no puede ser más exacta, por lo certera. Es más, hay dos casos, elegidos entre otros muchos, que caracterizan al Lenin español. Uno es este. Cuando Largo Caballero deja de ser ministro, utiliza el automóvil que el ayuntamiento pone a disposición del concejal socialista Wenceslao Carrillo. Tras del coche, una ronda nutrida de policías sigue a Largo Caballero, no para vigilarle, sino para darle escolta, para defenderle de posibles agresiones. La Guardia Civil rodea el hotel que el obrerista ha construido en la dehesa de la villa. De día y de noche, cartucheras y máuseres protegen la finca del Lenin. Llega una noche de enero fría, horrorosa de hielos. Se apea del auto. Los guardianes tiemblan y se abaten al cierzo del Guadarrama. El señor Paco, olímpico como un César, se mete en su hotel y no mira a los guardias, ni a los policías, ni a nadie. Nunca les saludó con el «buenas noches» de todo el mundo, hasta de los reyes. Tampoco les dice la hora en que va a salir al día siguiente. Allí tienen que quedarse los que defienden su vida y su hacienda, muertos de frío, sin que puedan cobijarse en el portal de la casa. Y esto puede que tenga disculpa, por cuestión de principios. Pero, ¿y los 5 milicianos, jóvenes socialistas, que pistola en mano le hacen guardia voluntaria todas las noches, sin luz, sin brasero y sin nada? ¿No merecen el saludo del emperador? Esto sí que le retrata. Esto sí que es odio. Odio de la peor clase. Otro caso. Largo Caballero tiene un hijo que sabe muy poco de las ternuras paternales. Parece lógico que, siendo el padre pontífice del marxismo, fuese el hijo un socialista entusiasta. Pues no, señor. El hijo es anarquista. Anarquista ideológico. Anarquista forzado sin duda a serlo por la sequedad del corazón del padre. Y deja el confort de una casa ministerial para huir lejos de él. Se ha escapado varias veces. Creo que en una ocasión decía el hijo: Mi padre no puede ni verse a sí mismo. ¿No es esto odio? Pues así es el hombre que dirige las masas socialistas de España. Toda su moral, todo su complejo psicológico, está en flagrante contradicción con su obra. Parecía lógico que un hombre de esta naturaleza, y con semejante temperamento, tuviera una rigidez en la acción y una rectitud en la trayectoria. No ha sido así, como veremos más adelante. La acción del Lenin español. Desde antes del año 1923, la táctica de Largo Caballero, secretario perpetuo de la Unión General de Trabajadores, parecía que iba a parar en un tradeunionismo, calcado del inglés. Después de la Revolución de 1917, le dio a la Casa del Pueblo de Madrid un aire como de marxismo constructivo, que son términos repelentes. Algunos pensaron entonces en la posibilidad de ver a Besteiro y al señor Largo Caballero vestidos con las casacas ministeriales de la monarquía, en una anticipación de lo que años después sucedía en Inglaterra. Pasaba todo esto cuando la masonería, siempre tortuosa, hacía exclamar a los Azcárate, Melquiades Álvarez y sus conspicuos, entre los que figuraba Manuel Azaña. Han desaparecido los obstáculos tradicionales. Siempre que los periodistas les interrogaban durante la tramitación de las crisis de gobierno. Fracasada la violencia, la consigna masónica imponía que se pegaran al trono las carcomas de la heterodoxia krausista, con el fin de pulverizarlo y hacerlo añicos. Largo Caballero, revolucionario de buhardilla y escondite en el año 1917, se plegaba con ductilidad de gato a la nueva y provechosa táctica.
Llegó la dictadura, y el señor Paco el estuquista ejerció de maravilla su oficio, acaso por vez primera en su vida. Todo el mundo recordará qué estuco más brillante cubrió a la carroña marxista. El dictador y sus incautos colaboradores no se dieron cuenta de la maniobra realizada por Largo Caballero, creyendo de buena fe que se hallaban ante una cosa nacional. Señores de la dictadura, hay que confesar que fuisteis engañados de la manera más miserable. Y no es cosa de sorprenderse, porque ¿qué sabían los colaboradores del general Primo de Rivera, ni él mismo, de problemas marxistas? Entonces, casi como ahora, no se cataba el socialismo. Ni se sabía dónde iba, ni dónde tenía que ir, ni siquiera lo que significaba. Tanta ha sido la ignorancia y la dejación que ha podido llegar a la revolución vergonzosa de octubre, pues Largo Caballero fue, por aquel tiempo, nada más ni nada menos que consejero de Estado. Y el Ministerio de Trabajo fue, por obra de Largo Caballero, una lindísima sucursal de la Casa del Pueblo. La organización paritaria fue la subvención oficial al socialismo. Y con dietas del ministerio andaban por toda España los socialistas, sembrando la semilla marxista que ha granado en estos últimos tiempos de barbarie, de crueldad y de guerra social. Y no sabía nadie que todo aquello era la revolución permanente de hoy día, esa de octubre, la que vivimos hoy, y de la que no se entera nadie porque la prensa está censurada, y la que nos falta por vivir todavía. ¿Leyó alguien alguna conferencia de Margarita Nelken, de Saborit o del pacífico Trifón Gómez? No, ¿verdad? Pues todas ellas rezumaban antinacionalismo, ateísmo, odio a todos y lucha de clases, aunque no se había inventado todavía el palabrón y la amenaza. El grito y el estruendo. Los puños cerrados y la mirada de reto. Había suavidades del Renacimiento que iban muy bien con la época. Pero dentro, en los conceptos, el odio desaforado y el germen antinacional. La astucia de los socialistas llegó al límite, construyendo con dinero de los patronos las casas del pueblo, los futuros reductos de la revolución, el bloqueo marxista. El señor Paco bordaba su papel, como un cómico. Quería ir hasta la asamblea consultiva, con una docenita de camaradas. Prieto mismo se asustó de la audacia y del disfraz que pretendía lucir en el Congreso el célebre consejero de Estado. Y eso que Prieto se pone cualquier disfraz a la hora del peligro. Incluso el de sacerdote católico, por ejemplo. Aquella pretensión de sentarse en los escaños de los Calvo Sotelo y Yanguas Mesía pareció absurda. La rechazaron los mismos socialistas, y por esta razón nos vimos privados de ver a Ramón González Peña dialogando frente a frente con el señor Martínez Anido. La táctica de Largo Caballero no rimaba nunca con su temperamento. Una vez tan solo la define él mismo, pero ya es tarde. Fijaos. El Consejo de Estado no era ningún organismo político, sino consultivo. Nuestra norma ha sido siempre aprovecharnos de todas las ventajas que nos dé el Estado capitalista, tanto antes de la dictadura como después de esta, y ahora mismo nuestra obligación es avanzar poco a poco o deprisa, según las circunstancias, pero siempre avanzar. No cabe una postura más cómoda para el Partido Socialista y para la UGT. Pero esta táctica no puede ser exclusiva de Largo Caballero, ni siquiera de su invención. Es demasiado sutil, demasiado maquiavélica. No va con el temperamento del viejo líder socialista, ni ésta conteste con su conducta ni con sus intenciones. Con nada de lo suyo, digámoslo de una vez. Esa táctica que representó Largo Caballero es pura y totalmente táctica masónica. Ya dice Hitler en Mi lucha, página 40. Solo el conocimiento del judaísmo da la clave para la comprensión de los verdaderos propósitos de la socialdemocracia.
Si aplicamos estas palabras del Führer a España, podemos decir, solo el conocimiento de la masonería, esclava del judaísmo, da la clave para la comprensión de los verdaderos propósitos del socialismo. Y en el socialismo español están presentes muchos judíos auténticos, como Lanelken, y muchos judíos recuperados, aunque esta razón no explica la igualdad de la táctica de Largo Caballero, identificada en absoluto con la masónica. El Lenin español debía estar vinculado directamente con la secta, porque de otro modo no se explica. Y nuestra sospecha, nuestros trabajos, nuestra fe, nos llevaron al gran descubrimiento. ¿Podemos afirmarlo? Rotundamente. Francisco Largo Caballero es masón. Sabemos que en París ha visitado al Gran Oriente, cuando se dirigía a Ginebra como ministro de Trabajo, y en Ginebra hizo varias visitas a la logia instalada en la ciudad de la Sociedad de Naciones. Largo Caballero, como Ferrer, y como todos los que tienen en sus manos las riendas de las organizaciones obreras en España, obedecen, pertenecen y son fieles a la masonería. El mismo detalle de no visitar las logias enclavadas en el territorio de su país lo revela claramente. Así hace Ferrer Guardia y así hace Largo Caballero. ¿Acaso porque los mismos masones le impongan esa obligación? Además, su presencia en los templos del Triángulo podría comprometer el prestigio adquirido ante las masas, y no es cosa baladí, porque gracias a este prestigio viven, medran, intrigan, conspiran, revolucionan y se salvan del castigo. Finalmente, hay otra razón de gran importancia, y es que el vínculo directo con los altos poderes masónicos que residen en el extranjero les permite recibir y ejecutar las órdenes sin que se trasluzca jamás su origen sectario e internacional. ¿Cómo se va a saber si lo ignoran aquí los mismos masones de España?